El sol apenas comenzaba a asomar detrás de los cerros resecos de Ciudad Juárez, cuando el viento arrastró una nube de polvo sobre las calles vacías. El calor prometía ser insoportable, aun cuando el reloj no marcaba ni las 8. Afuera del Tribunal Federal de Migración, un grupo de agentes bajó de una camioneta blanca a un niño de apenas 10 años. Sus manos temblaban, llevaba una sudadera azul raída y un pequeño crucifijo de metal colgando del cuello. Su nombre era Mateo. Los agentes no lo miraban. Para ellos era un número más. «Rápido, que el juez Gálvez no espera a nadie», dijo uno, empujándolo con suavidad fingida. Mateo dio un paso y sintió el piso helado bajo las sandalias. Al entrar al edificio, el olor a desinfectante le picó en la nariz. No entendía del todo lo que pasaba. Solo sabía que lo iban a mandar de regreso a un país del que había huido por miedo. En el pasillo, una mujer de cabello recogido lo observaba desde lejos. Era Lucía Ortega, defensora pública. Su rostro reflejaba cansancio, pero también compasión. Se acercó al niño y le habló con voz baja. «Tranquilo, Mateo. Estoy aquí para ayudarte, ¿sí?» Él asintió sin responder. Lucía le ofreció agua y le acomodó la sudadera. No era la primera vez que veía un caso así, pero algo en los ojos del niño la conmovió. Había una mezcla de inocencia y resignación que dolía mirar. Mientras tanto, en su despacho, el juez Ramiro Gálvez hojeaba el expediente con una expresión imperturbable. Era un hombre de unos 50 años, de traje oscuro y mirada fría. En su escritorio, todo estaba ordenado al milímetro. Leyó los documentos con voz baja. Ingreso ilegal, sin acompañante, antecedentes desconocidos. Cerró la carpeta y respiró hondo. Para él, era un caso más. No veía personas, veía procedimientos. El secretario del tribunal asomó la cabeza. «Señor juez, el menor y su defensora ya llegaron». Ramiro levantó la vista. «Bien, iniciemos la audiencia en 10 minutos». Cuando Mateo fue conducido a la sala, las paredes blancas y el eco de los pasos lo hicieron sentir diminuto. Había varias personas observando, funcionarios, periodistas y algunos curiosos. El niño buscó con la mirada a Lucía, que le sonrió con ternura. Ella le susurró: «Confía, vamos a intentarlo». El juez entró y todos se pusieron de pie. Su presencia imponía respeto o miedo. Golpeó una vez el mazo sobre la mesa. Caso número 743. Menor de edad no acompañado, procedente de Honduras. Se reanuda la audiencia de deportación. Lucía se levantó. «Su señoría, solicito reconsiderar la expulsión. El menor no tiene familia en su país y corre peligro si regresa». «Eso no compete a este tribunal», respondió el juez sin emoción. «La ley es clara». «La ley también protege a los niños», replicó ella. El silencio llenó la sala. Ramiro la miró con dureza, pero antes de responder, la puerta del fondo se abrió sin que nadie la tocara. El guardia se giró, sorprendido. Un hombre alto, de barba corta y túnica sencilla, entró caminando despacio. Nadie lo conocía. Sus sandalias dejaban pequeñas huellas de polvo en el piso pulido. El juez frunció el ceño. «¿Quién es usted? Esta sala está cerrada al público». El hombre no respondió. Se detuvo junto a la última fila y clavó su mirada en el niño. Mateo sintió algo que no podía explicar. Una calma profunda, como si el miedo se disolviera dentro de su pecho. Lucía lo notó, pero no dijo nada. El juez, irritado, ordenó al guardia que lo retirara, pero el guardia no se movió. Parecía hipnotizado, o quizá paralizado por algo invisible. Ramiro volvió a golpear el mazo, aunque su voz tembló apenas. «Señor, salga de inmediato». El hombre levantó la mirada y habló por primera vez. Su voz era serena, firme, con un acento extraño, imposible de ubicar. «Déjalo hablar. La verdad no necesita permiso». Un murmullo recorrió la sala. Mateo lo miró sin apartar los ojos, sintiendo que conocía a aquel hombre desde siempre. Lucía sintió que el aire se volvía distinto, más liviano, y por primera vez el juez Gálvez dudó de sí mismo. Aquí, de manera natural, se invita al público a suscribirse al canal.
integrando el mensaje como parte del tono reflexivo del relato antes de continuar con la historia. Ramiro Gálvez despertó antes del amanecer, como cada día, sin necesidad de alarma. La habitación estaba en penumbra, y el murmullo distante de la ciudad apenas se filtraba por la ventana. Se sentó al borde de la cama, observando el crucifijo colgado en la pared, cubierto de polvo. No recordaba cuándo había dejado de rezar. Solo sabía que aquel símbolo ya no significaba nada para él. Encendió el televisor, buscó el noticiero y dejó que las voces llenaran el silencio. Mientras se servía café, su mirada se perdió entre los expedientes apilados sobre la mesa. Cientos de vidas reducidas a papeles sellados y números de caso. Para Ramiro, la justicia no era una cuestión de sentimientos, sino de orden. Había aprendido a blindarse. Cualquier muestra de compasión era un error. Esa era su regla, y la había seguido durante más de 20 años. Al salir rumbo al tribunal, el aire seco de Juárez lo golpeó en el rostro. Subió a su viejo automóvil gris y condujo entre calles llenas de polvo y anuncios descoloridos. El tráfico matutino lo irritaba. No soportaba los claxonazos ni los vendedores que se acercaban a las ventanas. En su mente, la vida se dividía entre los que obedecían la ley y los que la violaban. Los demás, pensaba, eran ruido. En el estacionamiento del edificio judicial, un guardia le saludó con respeto. «Buenos días, juez Gálvez». «Buenos», respondió con un leve movimiento de cabeza. Al cruzar el pasillo principal, el eco de sus pasos imponía autoridad. Sus colegas lo temían tanto como lo admiraban. Sabían que sus veredictos rara vez se cuestionaban, pero también que detrás de esa frialdad había un hombre quebrado. Lo que pocos conocían era el motivo. Años atrás, Ramiro había perdido a su hijo en un accidente automovilístico. El conductor responsable era menor de edad y nunca pisó la cárcel. Desde entonces, la palabra piedad le resultaba insoportable. Al entrar en su despacho, observó el retrato de su familia sobre el escritorio, su esposa Clara y su hijo Daniel, ambos sonriendo en una fotografía tomada en un parque. La imagen estaba ligeramente inclinada, como si el tiempo se negara a mantenerla en equilibrio. Ramiro la enderezó sin mirarla mucho. Era su pequeño ritual antes de iniciar cada jornada. El secretario, un joven nervioso de nombre Héctor, se asomó con un expediente en la mano. «Señor juez, el caso del menor hondureño está en agenda para hoy a las 9». Ramiro tomó el documento y lo hojeó con rapidez. «Mateo López», leyó en voz baja. «Otro niño más. ¿Qué diferencia puede haber? Dicen que la abogada de oficio está presionando por una excepción humanitaria. No existen excepciones cuando la ley es clara, Héctor. Esa mujer debería entenderlo». El joven asintió sin discutir. Ramiro firmó varios papeles y cerró el expediente con firmeza. Sin embargo, algo le llamó la atención. Una pequeña cruz dibujada en la esquina del documento, hecha con lápiz. Se quedó mirándola un instante antes de continuar. Durante el desayuno en la cafetería del tribunal, un colega intentó conversar. «Ramiro, escuché que tienes un caso complicado hoy. Un niño, ¿no?» «Complicado no. Claramente definido por la ley. A veces me pregunto cómo logras mantenerte tan neutral». Ramiro dejó la taza en la mesa. «Porque si permitimos que el corazón interfiera, dejamos de ser jueces». El otro hombre sonrió con incomodidad y cambió de tema. Ramiro no lo notó, pero su mano temblaba ligeramente. Había dormido poco. La imagen del hombre que irrumpió la tarde anterior en su sala lo perseguía en sueños. Aquel rostro sereno, su mirada directa, y la frase que pronunció con una calma imposible: «Déjalo hablar. La verdad no necesita permiso». Intentó sacudirse la sensación, pero algo dentro de él se había movido. No podía explicarlo, y eso lo enfurecía. Para Ramiro, el control lo era todo, y cualquier grieta en su mente era una amenaza. Regresó a su oficina y abrió la ventana. El aire caliente del desierto le golpeó el rostro. Observó el horizonte polvoriento, las casas bajas, las montañas lejanas. En medio de ese paisaje árido, por un instante, creyó escuchar una voz suave que le decía: «Aún hay tiempo».
Cerró de golpe la ventana. «No más distracciones», murmuró. El reloj marcó las 9. Era hora de iniciar la audiencia. Tomó el expediente de Mateo y salió del despacho, sin notar que el crucifijo de su pared acababa de caer al suelo, rompiéndose en dos. Mateo había nacido en San Pedro Sula, en una casa pequeña de paredes descascaradas, donde el calor se quedaba atrapado incluso de noche. Su madre, Teresa, trabajaba limpiando casas ajenas y cada tarde le prometía que algún día cruzarían la frontera para empezar de nuevo, pero ese algún día nunca llegó. Una noche de lluvia, hombres armados irrumpieron en el vecindario. Buscaban a su hermano mayor, que había sido reclutado por una pandilla. No lo encontraron, pero amenazaron con regresar. 2 semanas después, Teresa decidió huir con su hijo. Vendió lo poco que tenía, una radio vieja, un par de sillas y el vestido que había usado en su boda. Partieron de madrugada, sin avisar a nadie. Mateo llevaba una mochila con una muda de ropa y el crucifijo que perteneció a su abuela. Su madre le dijo que ese pequeño objeto lo protegería más que cualquier policía. El viaje hacia el norte fue una sucesión de estaciones de bus, caminos polvorientos y noches sin dormir. Atravesaron Guatemala escondiéndose en grupos de migrantes. Mateo recordaba los olores, sudor, tierra mojada y miedo. En una parada clandestina, conocieron a un hombre que les habló del tren de carga que todos llamaban La Bestia. Decía que era peligroso, pero rápido. Teresa dudó, pero no tenían dinero para otra opción. Subirse al tren fue un acto de fe. Mateo trepó ayudado por su madre mientras el hierro vibraba bajo sus pies. El viento golpeaba su rostro con fuerza y los ojos le ardían por el polvo. A su alrededor, decenas de personas rezaban o cantaban para no pensar en la caída. Cada kilómetro era una victoria. En una de las noches más frías, un grupo de hombres armados detuvo el tren y empezó a robar a los migrantes. Teresa escondió a Mateo bajo una manta y le susurró que no hiciera ruido, pero uno de los hombres la vio y la apartó del grupo. Mateo escuchó los gritos. Intentó salir, pero alguien lo sostuvo por detrás. Cuando el tren volvió a moverse, su madre ya no estaba. Durante días, Mateo esperó verla aparecer en alguna estación. Nadie sabía nada. Un voluntario de una iglesia le dio comida y le habló con ternura. «Dios no te ha dejado solo», le dijo. Pero Mateo solo apretó el crucifijo entre los dedos y lloró en silencio. Desde entonces, el colgante era lo único que lo mantenía de pie. Cruzó Veracruz escondido en camiones y siguió hasta Chihuahua, siguiendo las voces de otros migrantes que decían que Juárez era la última parada antes del sueño americano. Allí conoció a don Abel, un hombre mayor que cuidaba un albergue improvisado. Le dio cobijo y pan caliente. «No cruces solo, muchacho», le advirtió. «El desierto no perdona». «Tengo que buscar a mi tío en Houston», respondió Mateo con una mezcla de miedo y esperanza. «Él me está esperando». Don Abel lo miró en silencio, sabiendo que probablemente no era cierto. Pasaron los días y la patrulla migratoria mexicana llegó al albergue. Mateo intentó esconderse, pero lo encontraron bajo una cama. Lo subieron a una camioneta sin violencia, aunque sin palabras. A través de la ventana vio cómo don Abel levantaba la mano despidiéndose. En el centro de detención, los días se confundían entre paredes grises y comida sin sabor. Otros niños lo miraban con ojos cansados. Algunos hablaban de regresar, otros soñaban con escapar de nuevo. Mateo solo rezaba. Cada noche pedía a Dios que le explicara por qué su madre no había regresado, porque los buenos siempre sufrían. Y aunque no obtenía respuesta, seguía rezando. Una tarde un funcionario le dijo que sería trasladado a un tribunal para decidir su deportación. Mateo bajó la cabeza. En su interior, algo le decía que aquel día cambiaría su destino. Se tocó el crucifijo y susurró: «Si estás allá arriba, no me dejes solo». Al amanecer siguiente, una camioneta lo llevó rumbo al edificio judicial de Ciudad Juárez. El cielo estaba cubierto por nubes rojizas y el viento levantaba remolinos de polvo. Mateo apretó los ojos, recordando la voz de su madre. «Nunca tengas miedo si crees de verdad». No lo sabía aún,
pero sus plegarias estaban a punto de ser escuchadas. Lucía Ortega llevaba casi 10 años trabajando como abogada de oficio en Ciudad Juárez, y aún así, cada caso le dejaba una marca distinta. Había aprendido que la justicia en la frontera no siempre tenía que ver con leyes, sino con resistir la indiferencia de quienes deciden el destino de otros. Aquella mañana, mientras revisaba los documentos del niño hondureño, sintió una punzada de rabia. Los papeles estaban incompletos, sin registro de familiares, sin informes de bienestar infantil. Era como si el niño no existiera para el sistema. Suspiró y se recostó en la silla. Tenía los ojos cansados, las ojeras profundas, pero la determinación intacta. En la pared, una estampa de la Virgen de Guadalupe parecía observarla con ternura. Lucía le murmuró una oración rápida antes de continuar escribiendo su apelación. A las 8 en punto, su asistente entró con un café y un sobre Manila. Licenciada, le dejaron esto en recepción. Lucía lo abrió. Una notificación oficial del tribunal. El juez asignado era Ramiro Gálvez. Su estómago se contrajo. Lo conocía bien. Gálvez era famoso por su rigidez, por aplicar la ley sin mirar rostros ni historias. Si ese hombre tiene el caso, el niño está perdido, pensó. Sin embargo, no se permitió rendirse. Tomó su abrigo, guardó los papeles y salió rumbo al edificio judicial. En el camino, su mente repasaba los argumentos que podría usar. Sabía que la ley migratoria era implacable, pero también sabía encontrar grietas. Cada niño tiene derecho a protección, repetía como un mantra. En la entrada del tribunal, el viento levantaba polvo y hojas secas. Lucía saludó al guardia con una sonrisa cansada y subió las escaleras. Dentro, el aire acondicionado contrastaba con el calor exterior. Se detuvo un instante frente a un espejo y acomodó su cabello. No por vanidad, sino porque enfrentarse a jueces y fiscales requería firmeza, y la firmeza empezaba en la mirada. Cuando la escolta trajo a Mateo al pasillo, Lucía lo vio y su corazón se apretó. El niño parecía más pequeño de lo que imaginaba, con el crucifijo colgando del cuello y las manos entrelazadas. Se agachó para hablarle al nivel de sus ojos. «Hola, Mateo. Soy Lucía. Estoy aquí para defenderte, ¿de acuerdo?» El niño asintió sin decir palabra. «¿Tienes miedo?» «Poquito», respondió en voz baja. Lucía sonrió con suavidad. «Eso está bien. Los valientes también tienen miedo». Mientras esperaban su turno, el fiscal Rodríguez pasó junto a ellos y la saludó con una mueca. «Ortega, ¿otra causa perdida?» «No existe causa perdida cuando hay un niño de por medio», replicó sin levantar la voz. «No se te olvide que el juez no tiene paciencia para sentimentalismos. Entonces tendrá que escuchar algo diferente hoy», respondió mirando de frente. El fiscal siguió su camino, burlón. Lucía se quedó observando a Mateo, que jugueteaba con su crucifijo. Le ofreció un panecillo que llevaba en la bolsa. «Come, que los juicios largos dan hambre». «Gracias, señora. Llámame Lucía». Cuando finalmente los llamaron, Lucía respiró hondo. Entraron juntos a la sala, donde Ramiro Gálvez los esperaba con su expresión severa. Ella saludó con respeto. «Buenos días, su señoría». «Proceda, licenciada Ortega», respondió el juez sin mirarla. Lucía presentó sus argumentos con voz firme, exponiendo las razones humanitarias por las cuales Mateo debía permanecer en territorio mexicano. Habló de los riesgos del retorno, de la falta de custodia, de la obligación moral del Estado. Su discurso no era grandilocuente, sino humano. Mientras hablaba, notó que el juez evitaba su mirada. En un momento, el niño la interrumpió suavemente. «Lucía, ¿ya va a decidir?» El juez levantó la vista. «En esta sala solo se habla cuando se autoriza», dijo con tono frío. Lucía colocó una mano protectora sobre el hombro del niño. «Lo siento, su señoría, pero a veces los niños solo quieren entender su destino». Un murmullo recorrió la sala. Ramiro guardó silencio unos segundos antes de continuar con el procedimiento. Lucía lo observó atentamente y notó un leve temblor en su mano derecha. No era el gesto de un hombre en control absoluto. Cuando terminó la audiencia, Lucía salió con Mateo hacia el pasillo. Afuera el aire olía a polvo y esperanza.
Hiciste muy bien, le dijo al niño. Pase lo que pase, no estás solo. Mateo la miró con una inocencia que dolía. ¿Usted cree que Dios me escucha? Lucía titubeó. Sí, Mateo, a veces tarda, pero siempre escucha. No lo sabía, pero esas palabras estaban a punto de ponerse a prueba. El eco de los pasos en el pasillo resonaba mientras Lucía y Mateo esperaban a que el juez regresara a la sala. La audiencia había sido suspendida por una revisión de documentos, pero el ambiente seguía tenso. El niño se sentó en una banca de madera, abrazando su mochila con fuerza. Lucía se acercó y le ofreció un poco de agua. Tranquilo, Mateo, esto no ha terminado, le dijo con voz suave. El niño asintió, aunque su mirada estaba fija en la puerta principal del tribunal, como si esperara algo o a alguien. De pronto, el aire cambió. Un viento leve recorrió el pasillo y una figura entró caminando despacio, sin prisa, como si el bullicio de aquel edificio no lo afectara. Era un hombre alto, de rostro sereno, vestido con ropas sencillas, una túnica color beige y sandalias gastadas. Nadie pareció notarlo, pero Lucía sintió una ligera presión en el pecho, una calma extraña. Mateo se levantó sin pensarlo. Él susurró con los ojos muy abiertos. Lo vi allá afuera. ¿A quién, Mateo?, preguntó Lucía, mirando a su alrededor. A ese señor, respondió, señalando discretamente. Estaba en la calle cuando llegamos. El hombre se acercó con una sonrisa cálida. Su mirada era tan clara que resultaba imposible sostenerla mucho tiempo. Se detuvo frente a Mateo y le habló con ternura. Has caminado mucho, pequeño. Tu corazón está cansado. El niño lo observó sin miedo, como si ya conociera esa voz. ¿Quién es usted?, preguntó apenas en un susurro. Alguien que nunca te ha dejado solo. Lucía dio un paso adelante, confundida. Señor, ¿es usted familiar del menor? Esta área está restringida. El hombre la miró con una expresión que desarmaba. No necesito papeles para amar a un niño, dijo simplemente. La abogada parpadeó, desconcertada. Iba a responder, pero el juez Gálvez entró en la sala en ese instante, acompañado por su secretario. Su voz rompió la quietud. Reanudamos la audiencia, todos en sus lugares. Lucía tomó a Mateo de la mano y lo condujo hacia el frente, pero cuando volvió la vista, el hombre ya estaba sentado discretamente entre el público en la última fila. Durante la reanudación del juicio, Lucía intentó concentrarse en sus argumentos, pero cada vez que hablaba, notaba al hombre mirándola con atención, no con juicio, sino con una serenidad que la hacía sentir comprendida. Mateo lo observaba también, sonriendo apenas. El juez revisó los documentos y frunció el ceño. La situación es clara. El menor no cumple los requisitos para asilo. Procederemos con la orden de deportación. Lucía se levantó de inmediato. Su señoría, le ruego que considere el riesgo. Este niño podría morir si regresa. Licenciada, la ley no se basa en suposiciones ni en emociones. En ese momento, una voz resonó desde el fondo de la sala. No fue fuerte, pero se escuchó con nitidez. La ley también fue hecha para proteger, no para condenar. Todos giraron hacia el público. El hombre de la túnica estaba de pie. El juez lo miró con molestia. ¿Quién le dio permiso para hablar? El desconocido avanzó unos pasos, sin miedo. A veces no hace falta permiso para decir la verdad. Ramiro Gálvez se incorporó, indignado. Señor guardia, retire a este hombre inmediatamente. El guardia intentó acercarse, pero se detuvo, inexplicablemente. Su rostro mostraba confusión, como si algo invisible lo detuviera. El silencio llenó la sala. El hombre volvió a mirar a Mateo. No temas, le dijo con voz suave. Todo esto tiene un propósito. El niño asintió sin comprender del todo, pero sintiendo una paz que nunca había conocido. El juez, visiblemente incómodo, golpeó el mazo. La sesión se suspende. Retiren a todos. Lucía tomó los papeles, aturdida. Cuando giró para buscar al hombre, ya no estaba. El asiento del fondo estaba vacío. ¿Dónde se fue?, preguntó al guardia. ¿Quién?, respondió él, sorprendido. No había nadie ahí. Lucía se quedó inmóvil. Miró a Mateo,
que sostenía su crucifijo con fuerza. «Lucía», susurró el niño, «ese hombre me habló con la voz de mi mamá». La abogada no respondió. Afuera, el viento volvió a soplar, levantando el polvo de la frontera. Algo más grande que la ley acababa de comenzar a moverse. La noche caía sobre Ciudad Juárez con un silencio pesado. En su casa, Ramiro Gálvez repasaba el expediente de Mateo por tercera vez. Había intentado convencerse de que el caso no era distinto a los demás, pero algo no encajaba. Cerró la carpeta con fuerza y se sirvió un vaso de whisky, buscando apagar las imágenes que lo perseguían desde la audiencia. No era el niño, ni la abogada. Era aquel hombre. Su voz seguía resonando en su cabeza. A veces no hace falta permiso para decir la verdad. Se levantó y se acercó a la ventana. La calle estaba vacía, apenas iluminada por faroles amarillentos. Encendió un cigarro, aunque hacía años que había dejado de fumar. Sentía la necesidad de llenar el aire con cualquier cosa que lo distrajera de su propio pensamiento. De repente, una figura cruzó la calle. Un hombre caminaba despacio, con una túnica clara, igual a la del desconocido del tribunal. Ramiro se frotó los ojos. Cuando volvió a mirar, no había nadie. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró. Dejó el cigarro en el cenicero y se dirigió a su habitación. En el pasillo, el retrato de su esposa y su hijo colgaba torcido. Lo enderezó y notó que el cristal estaba agrietado. Recordó las palabras del médico que le dijo años atrás que debía descansar, que el estrés acabaría con él. Pero Ramiro no creía en fragilidades. Se obligó a pensar que todo era una coincidencia. Sin embargo, los sueños esa noche no le dieron tregua. Soñó con su hijo Daniel de pequeño, jugando en el patio. Lo veía correr, reír, levantar los brazos para que lo abrazara. Pero al intentar acercarse, una sombra lo separaba. Detrás del niño apareció el mismo hombre de la sala, con la misma serenidad. «¿Por qué me sigues?», preguntó Ramiro furioso. «¿Por qué no me escuchas?», respondió el hombre. «¿Tienes miedo de recordar quién fuiste?». «Yo no tengo miedo», gritó él. El hombre se inclinó y tomó de la mano al niño. «La justicia no está en los libros, Ramiro. Está en lo que haces cuando nadie te ve». Despertó sobresaltado, empapado en sudor. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Caminó hasta la cocina y se sirvió otro trago. Intentó ignorar el temblor de sus manos, pero entonces vio algo en la mesa, una pequeña cruz de metal, idéntica a la que llevaba el niño Mateo. El objeto no estaba ahí antes. Se acercó lentamente, incrédulo. La tomó con cuidado, como si temiera que desapareciera. El sonido de su teléfono lo sacó del trance. Era un mensaje de Héctor, su secretario. «Señor juez, mañana llega nueva documentación del caso del menor. El ministerio exige resolución inmediata». Ramiro soltó un suspiro. Cada palabra le pesaba. No podía dejar de pensar en la mirada de aquel hombre, tan tranquila, tan humana. Pasó el resto de la noche sin dormir. Cuando amaneció, salió rumbo al tribunal. El cielo estaba cubierto y el aire tenía un olor a tierra húmeda que anunciaba tormenta. En el camino, se detuvo frente a una iglesia. Nunca había sido devoto, pero algo lo impulsó a entrar. El interior estaba vacío, salvo por una anciana arrodillada frente al altar. Ramiro se sentó en la última banca. Miró hacia el crucifijo. Durante años había evitado enfrentarse a esa imagen, no por odio, sino por culpa. Cerró los ojos y murmuró con voz quebrada: «Si de verdad estás ahí, dime qué se supone que debo hacer». Cuando los abrió, creyó ver solo por un instante a alguien sentado a su lado. No se movió. No hubo palabras, pero una calma ligera se instaló en su pecho, como si algo lo abrazara desde dentro. Esa sensación lo acompañó todo el día. En el tribunal, mientras firmaba papeles y escuchaba dictámenes, no podía evitar mirar por la ventana, esperando volver a ver aquella figura. No se atrevía a contarlo. Lo llamarían loco, y sin embargo, en el fondo de su mente, una idea crecía. Tal vez aquel hombre no era un intruso. Tal vez era una señal. Esa noche, al cerrar el expediente de Mateo, volvió a encontrar la pequeña cruz sobre su escritorio. Sonrió con incredulidad. «No puede ser», susurró.
Pero si es así, quiero entenderlo. El sonido lejano de un trueno pareció responderle. El amanecer trajo consigo un aire denso, como si el polvo de la frontera pesara más que de costumbre. Lucía llegó al tribunal con los ojos enrojecidos. No había dormido. Las palabras del hombre misterioso en la audiencia la habían dejado inquieta. No era miedo, sino una sensación de que algo se movía bajo la superficie de aquel caso. Decidió no mencionarlo a nadie, pero algo en su instinto le decía que debía profundizar. Pidió acceso al archivo migratorio de Mateo. El funcionario del registro, un hombre robusto con voz cansada, negó con la cabeza. Lo siento, licenciada, pero esos documentos están sellados. Solo pueden abrirse con autorización directa del juez. Lucía frunció el ceño. ¿Desde cuándo se sella el expediente de un menor? Desde ayer, respondió el hombre bajando la voz. Órdenes del ministerio. Salió del edificio con el corazón acelerado. Algo no cuadraba. Si el caso era tan simple como aparentaba, ¿por qué tanto secretismo? Caminó bajo el sol ardiente hasta la oficina del albergue, donde Mateo había permanecido antes de ser detenido. La directora, una monja llamada hermana Beatriz, la recibió con una sonrisa cálida. «Recuerdo al niño», dijo. Llegó asustado, sin hablar mucho. Decía que buscaba a su tío, pero nunca mencionó un nombre. ¿Tenía algún documento, alguna carta, algo que lo vincule con alguien? Solo su crucifijo y una hoja vieja con un número telefónico. Pero cuando llamamos, nadie respondió. Lucía tomó nota y pidió revisar los archivos del albergue. Encontró copias de informes médicos y una carta del Instituto Nacional de Migración, fechada 3 semanas antes. La carta indicaba que el niño debía ser deportado sin demora, aunque no especificaba el motivo. Era un lenguaje inusual, frío, casi urgente. Hermana recuerda quién firmó esa carta. Un tal licenciado Méndez de la oficina central, respondió ella, pero nunca vino personalmente. Lucía guardó la copia y agradeció la ayuda. En su camino de regreso, la mente le daba vueltas. Todo apuntaba a una manipulación interna. Si demostraba que el caso había sido alterado, podría detener la deportación, pero eso significaba enfrentarse a las autoridades. Al llegar a su oficina, encontró a su asistente esperándola con preocupación. «Licenciada, acaba de llamar el juez Gálvez. Quiere verla en 1 hora». Dijo: «¿Para qué?» «No, solo que era urgente». Lucía respiró profundo. Preparó los documentos que había reunido y fue al despacho del juez. Ramiro la recibió con el gesto rígido de siempre, aunque su mirada parecía distinta, menos severa. «Licenciada Ortega», comenzó él, «he recibido un aviso del ministerio. Al parecer, usted está investigando fuera de su jurisdicción». «Estoy haciendo mi trabajo», replicó Lucía. «Algo en este caso no es correcto, señor juez. Lo que no es correcto es poner en duda la cadena legal. ¿Y si la cadena está rota?», respondió ella sin miedo. «Hay documentos sellados sin orden judicial y órdenes emitidas con urgencia. ¿Por qué tanta prisa por sacar a un niño del país?». Ramiro no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hasta la ventana y observó la calle. «Le aconsejo que deje el caso como está. A veces intervenir solo empeora las cosas». Lucía dio un paso al frente. «No puedo. Si renuncio a defenderlo, me convierto en cómplice». El silencio se prolongó. Finalmente, el juez giró hacia ella. «¿Por qué arriesgar tanto por un niño que ni siquiera conocía hace 1 semana?» «Porque nadie lo hará si yo no lo hago», dijo ella con voz firme. «Y porque cada vez que veo sus ojos recuerdo por qué elegí esta profesión». Ramiro la observó unos segundos más, sin decir palabra. Lucía percibió en su expresión una lucha interna, una grieta en su autoridad. Luego, él asintió apenas. «Haré revisar los documentos», dijo con tono bajo. «Pero si esto se sale de control, no podré protegerla». «No espero protección», respondió. «Solo justicia». Al salir del despacho, Lucía sintió el peso del riesgo que acababa de asumir. Guardó los papeles en su bolso y al mirar el cielo notó que una tormenta se aproximaba desde el norte. Tal vez era solo el clima del desierto, o tal vez era una advertencia. En su interior, una certeza crecía. El caso de Mateo no era un error burocrático. Era algo más profundo.
y la verdad estaba a punto de costarle caro. La noche cayó con una calma inquietante sobre Ciudad Juárez. El aire caliente del día aún flotaba en las calles, pero en el albergue donde Mateo dormía, algo distinto se respiraba. Lucía había conseguido una prórroga temporal del caso y lo había llevado allí, al cuidado de la hermana Beatriz. Ella, agotada, permanecía sentada frente a la cama del niño, revisando los documentos que había conseguido. Los papeles no decían mucho, pero las ausencias en ellos lo decían todo. Mateo se movió entre sueños. Murmuraba palabras entrecortadas, como si hablara con alguien. Lucía se inclinó hacia él. «¿Estás bien, Mateo?», susurró. El niño abrió los ojos lentamente. «Sí, él vino», respondió con voz adormecida. Lucía frunció el ceño. «¿Quién vino?». «El hombre del tribunal», dijo con una serenidad extraña. «Dijo que me cuidaría hasta que todo termine». Lucía se estremeció. No quiso alarmarlo, pero sintió cómo el aire se volvía más denso. Miró alrededor. La habitación estaba tranquila. La luz tenue de una lámpara proyectaba sombras suaves en las paredes. El reloj marcaba casi la medianoche. Decidió salir a tomar aire. En el patio del albergue, el silencio era casi absoluto. Las luces lejanas de la ciudad titilaban como estrellas confundidas. Mientras respiraba hondo, una voz suave la hizo girar. «No temas por él, no está solo». Lucía se quedó inmóvil. El hombre estaba allí, de pie, a pocos metros. Su túnica beige parecía brillar levemente bajo la luz del patio. Su rostro, sereno, la observaba con una mezcla de compasión y autoridad. «¿Quién es usted?», preguntó ella, intentando mantener la calma. «Soy quien siempre ha estado, aunque pocos lo noten». Lucía dio un paso hacia atrás. «Si vino por el niño, no permitiré que lo toque». «No vine a quitarle nada», respondió él. «Vine a devolverle lo que el miedo le ha robado». Sus palabras no sonaban como una amenaza, sino como una promesa. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó decir algo, pero su voz no salió. El hombre caminó despacio hacia la puerta del dormitorio. Ella lo siguió, sin entender por qué no podía detenerlo. Dentro Mateo estaba despierto, mirándolo con una sonrisa que no había mostrado antes. «Sabía que volvería», dijo el niño. El hombre se inclinó junto a la cama. «Mateo, has sido valiente, pero tu camino aún no termina». «¿Me vas a llevar con mi mamá?», preguntó el niño con un hilo de esperanza. «Ella te espera, pero no donde tú crees. A veces la distancia entre el cielo y la tierra es solo un suspiro». Lucía sintió un nudo en la garganta. El tono del hombre era dulce, pero cada palabra tenía un peso imposible de describir. «No entiendo quién es usted», dijo con voz temblorosa. Él se volvió hacia ella. Sus ojos tenían una profundidad que parecía contener el tiempo mismo. «Me has visto antes», dijo. «Tal vez en tus oraciones olvidadas. Tal vez cuando dudaste de que alguien escuchara». Ella bajó la mirada. Por un instante, recordó las noches en que rezaba antes de dormir, cuando aún creía que la fe podía cambiar algo. «¿Por qué a nosotros?», preguntó casi en un susurro. «¿Por qué aparecer ahora?». «Porque el amor no se mide por la ley ni por el miedo», respondió él. «Vine a recordarles que la justicia sin compasión se convierte en castigo». Mateo se incorporó y tomó su mano. «¿Entonces me vas a ayudar?». «Ya lo estoy haciendo», respondió Jesús con una sonrisa tranquila. Lucía lo observó, paralizada. No había destellos, ni luz sobrenatural, solo una presencia tan real que le erizaba la piel. Por un momento, el ruido distante de la ciudad se desvaneció. Jesús acarició la cabeza del niño y se levantó. «Mañana verán que la verdad no necesita defensa cuando nace del amor», dijo antes de dirigirse a la puerta. Lucía intentó detenerlo. «Espere. ¿Volverá?». Él giró apenas el rostro. «Nunca me he ido». Y en un parpadeo, el hombre ya no estaba. Mateo se quedó mirando el lugar donde había estado, con los ojos llenos de una calma que parecía infinita. Lucía se dejó caer en una silla, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en años sintió que algo más grande que el miedo estaba actuando en silencio,
preparando el día que cambiaría todo. El amanecer encontró a Ramiro Gálvez sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos y los ojos rojos de cansancio. Frente a él, el expediente de Mateo seguía abierto, como si lo observara. Había leído cada hoja una y otra vez, buscando una razón lógica para la inquietud que lo consumía. No la encontraba. La ley decía una cosa, pero algo dentro de él gritaba otra, y esa voz era cada vez más difícil de ignorar. Recordaba el rostro del niño, su mirada limpia, y sobre todo las palabras de aquel hombre que irrumpió en la audiencia. Desde entonces, su mente no había tenido descanso. Intentó convencerse de que había sido una alucinación, una interferencia de su agotamiento. Pero el recuerdo era demasiado nítido, la voz demasiado real. Se levantó y caminó hasta el ventanal. Desde su oficina se veía la ciudad despertar entre el polvo y el ruido. Los autos, los vendedores ambulantes, la gente cruzando las calles. Todo seguía igual, pero él ya no. Había algo roto en su interior y no sabía cómo repararlo. Golpearon la puerta. Era Héctor, su secretario. «Buenos días, señor juez. El ministerio exige una resolución definitiva sobre el caso del menor hondureño». Ramiro lo miró en silencio. «Dime, Héctor, ¿alguna vez has sentido que la ley puede equivocarse?» El joven vaciló. «No lo sé, señor. Supongo que la ley es lo que nos mantiene en orden». «¿Y si el orden no es justo?», replicó Ramiro con tono seco. Héctor no supo qué responder. «Lo siento, señor juez. Solo traía el aviso». Cuando el secretario salió, Ramiro se dejó caer en la silla. «¿Y si el orden no es justo?». Esa frase le martillaba la cabeza. Durante años había creído que aplicar la ley era su deber, sin excepciones, pero ahora se preguntaba si eso lo había convertido en un instrumento, más que en un juez. Cerró los ojos y vio a su hijo, Daniel. Lo recordó con claridad. Tenía la misma edad que Mateo cuando murió. Recordó el día del accidente, el teléfono sonando, la voz de su esposa al otro lado del llanto. Recordó también al joven responsable, liberado por falta de pruebas. «Es la ley», le habían dicho. Desde entonces había enterrado su fe junto a su hijo. «Dios no existe», había dicho aquella noche, frente al ataúd. Pero ahora esa certeza se desmoronaba. Algo dentro de él, algo que había permanecido dormido por años, comenzaba a despertar. Sonó su teléfono. Era Lucía Ortega. «Señor juez, necesito hablar con usted», dijo la abogada, su voz cargada de urgencia. «Descubrí información nueva sobre el caso». «No es el momento», respondió Ramiro intentando mantener su tono habitual. «Por favor, escúcheme. No se trata solo de documentos. Hay algo más. El niño dice que habló con el hombre que entró al tribunal». Ramiro se quedó en silencio. «¿Qué dijo ese hombre?», preguntó finalmente. «Que no está solo, que todo esto tiene un propósito». El juez apretó el auricular. «Licenciada, le aconsejo que no mezcle religión con derecho». «No lo hago», respondió ella con firmeza. «Solo le digo que desde esa noche el niño no ha tenido miedo». Cortó la llamada, pero las palabras de Lucía lo persiguieron. Se pasó una mano por el rostro y suspiró. Entonces, un ruido lo sobresaltó. Provenía del pasillo. Se levantó y salió de la oficina. El crucifijo que había colgado en la pared días atrás yacía en el suelo, roto en dos partes. Lo recogió con manos temblorosas. Durante años lo había evitado, y ahora el objeto parecía devolverle la mirada. En ese momento, escuchó de nuevo aquella voz, no desde fuera, sino dentro de sí. «No te pedí que fueras perfecto, Ramiro, te pedí que fueras justo». Sintió el pecho apretado. Miró alrededor, pero no había nadie. La voz seguía allí, suave pero inquebrantable. «¿Qué quieres de mí?», susurró con un hilo de voz. «Solo que recuerdes que cada vida vale más que tu miedo». Las lágrimas, contenidas durante años, comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Se sentó, sosteniendo el crucifijo partido, y en medio del silencio del despacho, supo que el día siguiente no sería un día más. Algo estaba a punto de decidirse, y su corazón, por primera vez en mucho tiempo, no tenía claro de qué lado estaba. El tribunal
estaba más lleno que nunca. Funcionarios, abogados y periodistas ocupaban cada rincón. Nadie quería perderse la audiencia final del caso que había dividido opiniones en toda la ciudad. Ramiro Gálvez, con el semblante tenso y las manos entrelazadas sobre el estrado, miraba el reloj con impaciencia. Llevaba días sin dormir. Su mente era un campo de batalla entre la razón y algo más poderoso, algo que no podía explicar. Lucía Ortega entró acompañando a Mateo. El niño vestía una camisa limpia que la hermana Beatriz había planchado esa mañana. Caminaba con serenidad, sin miedo. Lucía lo observó y notó que sus pasos eran firmes, como si supiera algo que los demás ignoraban. El juez golpeó el mazo. «Se reanuda la audiencia del caso número 743», dijo con voz grave. «Este tribunal dictará hoy una resolución definitiva». El fiscal Rodríguez pidió la palabra. «Su señoría, los hechos son claros. El menor ingresó al país de manera ilegal. No hay familiares que lo reclamen. El protocolo exige deportación inmediata». Lucía se levantó antes de que terminara. «Con todo respeto, señor fiscal, la ley también contempla la protección humanitaria. El niño no puede ser tratado como un número. Ha sufrido pérdidas que ningún adulto podría soportar. Y aún así, aquí está, buscando una oportunidad». El juez escuchaba en silencio. No tomaba notas, no miraba los documentos. Sus ojos estaban fijos en el niño. Algo dentro de él lo impulsaba a escuchar más allá de las palabras. «Su señoría», continuó Lucía, «si permitimos que el miedo decida por nosotros, ¿qué clase de justicia estamos construyendo?». El fiscal resopló. «Con todo respeto, licenciada, los tribunales no están para redimir almas». Lucía lo miró con firmeza. «No, pero sí para reconocerlas». Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó una mano para pedir silencio. Se preparaba para pronunciar el veredicto cuando la puerta del fondo se abrió lentamente. Nadie la había tocado. El guardia se giró, desconcertado, y entonces el aire cambió. Una calma profunda descendió sobre todos. Un hombre entró, caminando despacio. Era el mismo que había aparecido semanas atrás. Su túnica beige contrastaba con el gris del tribunal. Su mirada irradiaba una paz imposible de describir. Algunos asistentes se pusieron de pie sin saber por qué. El juez lo observó, inmóvil. Su respiración se volvió pesada. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. «¿Quién es usted?», logró decir con voz temblorosa. El hombre avanzó unos pasos y respondió con serenidad. «Soy quien viene a recordarte lo que olvidaste». El silencio fue absoluto. Lucía, sin comprender del todo, sintió un nudo en la garganta. Mateo sonrió y susurró. «Le dije que volvería». Jesús caminó hasta el centro de la sala. Su presencia no era ruidosa ni espectacular, era real, tangible, viva. Sus ojos se posaron sobre el juez. «Ramiro», dijo con voz suave, «¿cuántas veces has leído las leyes sin mirar los rostros? ¿Cuántas veces has cerrado tu corazón para protegerlo del dolor?». El juez apenas podía hablar. Yo solo he cumplido con mi deber». «Tu deber no es castigar, sino entender. La justicia sin amor se convierte en piedra, y las piedras no salvan vidas». El fiscal dio un paso adelante, intentando recuperar el control. «Esto es una falta de respeto. ¿Quién permite este teatro?». Jesús lo miró con compasión. «No hay teatro en la verdad, solo oídos que no quieren escuchar». Lucía sintió que las lágrimas le humedecían los ojos. Mateo avanzó y tomó la mano de Jesús. «¿Ya puedo quedarme?», preguntó con inocencia. Jesús sonrió. «Sí, Mateo, pero no por mí, sino por los que decidan ver con el corazón». El juez se puso de pie. Su voz, al hablar, era diferente, más humana, más viva. «Esta audiencia se suspende», dijo, respirando con dificultad. «Necesito revisar este caso nuevamente». «No es el caso lo que debes revisar, Ramiro», dijo Jesús antes de volverse hacia la puerta. «Es tu alma». Y al cruzar el umbral, desapareció tan silenciosamente como había llegado. Nadie se movió, nadie habló. El tribunal entero había presenciado lo imposible. Ramiro se dejó caer en su silla.
Miró a Mateo y luego al crucifijo que había llevado en el bolsillo desde aquella noche. Su voz tembló al susurrar: «Quizás hoy sí vi la justicia». Y en los ojos del niño, por primera vez, creyó ver reflejada su propia redención. El amanecer cubría la ciudad con un tono gris, como si el cielo aún dudara entre la noche y el día. Ramiro Gálvez llegó al tribunal mucho antes de la hora habitual. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, cada eco recordándole que algo dentro de él había cambiado para siempre. No podía borrar de su mente la voz de aquel hombre, ni la mirada serena que lo atravesó sin juicio, pero con una claridad que ningún argumento podía contradecir. Se encerró en su despacho y apoyó las manos sobre el escritorio. Había pasado la noche sin dormir, repasando cada palabra, cada gesto. La justicia sin amor se convierte en piedra. Aquella frase lo había desarmado. Llevaba años creyendo que proteger la ley era proteger la verdad. Ahora entendía que la ley podía ser correcta, pero el corazón no. Tomó el crucifijo roto que había guardado en el cajón, lo observó con detenimiento y, sin pensarlo demasiado, lo unió de nuevo con pegamento. La línea de fractura seguía visible, pero la figura se mantenía en pie. «Así estoy yo», pensó. «No perfecto, pero entero otra vez». Golpearon la puerta. Era Lucía Ortega. «Señor juez, ¿puedo pasar?» «Adelante», dijo él, intentando sonar firme. Lucía entró con cautela. En su rostro se notaba el cansancio, pero también una luz nueva, una fe que no había tenido días atrás. Quería agradecerle por suspender la audiencia. Nadie más lo habría hecho. Ramiro asintió. No fue un favor, fue necesario. «Muchos dicen que lo que pasó ayer fue un acto de locura», comentó ella. «Pero yo no lo creo». El juez la miró directamente. «Licenciada, ¿usted lo vio?» Lucía dudó. «Sí», respondió finalmente. «Y no sé cómo explicarlo». «No hace falta explicarlo», dijo él con un tono extraño en su voz. «Lo importante es lo que cambió en nosotros». Lucía se sentó frente a él. «Mateo está en el albergue. Pregunta por usted». Ramiro frunció el ceño. «¿Por mí?» «Dice que confía en que tomará la decisión correcta, que el amigo le pidió tener fe en usted». El juez se recargó en la silla sin saber qué responder. En toda su carrera, nadie había usado la palabra fe para referirse a él. Durante un largo silencio, el sonido del reloj marcó los segundos con precisión insoportable. Finalmente, Ramiro habló. «Licenciada, necesito ver el expediente completo, desde el principio, sin omitir nada». «¿Va a reabrir el caso?», preguntó Lucía, sorprendida. «Voy a revisarlo como debía hacerlo desde el primer día. No como juez, sino como hombre». Lucía sonrió apenas. «Eso le costará enemigos». «Ya tengo suficientes», respondió él con un leve gesto de cansancio. «Pero esta vez quiero dormir sabiendo que hice lo correcto». Ella se levantó y le tendió la mano. «Entonces no estará solo». Ramiro la miró con gratitud y por primera vez aceptó el gesto. Después de que Lucía se marchó, Ramiro abrió la ventana. El sol comenzaba a despuntar entre las nubes, tiñendo el cielo de naranja. La ciudad, con su ruido y su caos, parecía un poco menos hostil. Por un instante, recordó a su hijo y sintió que el dolor ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que podía mirar sin odio. En ese momento, Héctor entró sin anunciarse. «Señor juez, acaba de llegar una carta del ministerio. Quieren una resolución inmediata o transferirán el caso». Ramiro tomó el sobre sin abrirlo. «Déjelo sobre el escritorio. No responderé todavía». «Pero, señor, eso puede traer consecuencias». «Las asumiré», interrumpió el juez con calma. «Hay cosas que ya no se deciden por miedo». Héctor asintió, desconcertado, y salió del despacho. Ramiro volvió a mirar el crucifijo reparado. Sabía que no podía contar lo que había visto sin ser considerado un loco, pero tampoco necesitaba hacerlo. Lo esencial no era convencer a nadie, sino actuar distinto. Mientras el reloj marcaba las 8, respiró hondo. Por primera vez en años, el peso del cargo no lo aplastaba. Sentía algo que había olvidado. Paz. En silencio tomó el expediente de Mateo
y comenzó a escribir una nota en la primera página. La justicia debe servir a la vida, no a los sistemas. Este caso no se cerrará hasta que el corazón lo dicte. Guardó la pluma, cerró el archivo y con una firmeza nueva en los ojos, se preparó para lo que sabía que sería una guerra, no en los tribunales, sino dentro de sí mismo. El cambio en Ramiro no pasó desapercibido. En los días siguientes, los pasillos del tribunal se llenaron de rumores. Algunos decían que había perdido la razón, otros que estaba bajo presión política. Pero los más cercanos notaban algo distinto en él. Ya no caminaba con el paso rígido del juez implacable, sino con una serenidad que desconcertaba. Lucía lo visitaba con frecuencia. Juntos revisaban el expediente de Mateo, buscando cada detalle, cada omisión. En los márgenes de algunos documentos encontraron iniciales extrañas y sellos inconsistentes. Era la prueba de que alguien dentro del sistema había manipulado el caso. «Esto no fue un error administrativo», dijo Lucía golpeando la mesa. «Es una orden encubierta». Ramiro la observó en silencio. «Entonces vamos a exponerlo, pero con cautela. Si nos precipitamos, destruirán las pruebas antes de que podamos presentarlas. Sin embargo, la noticia de que el juez Gálvez estaba demorando una deportación generó incomodidad en los niveles más altos. Una llamada llegó directamente de la oficina central. «Juez Gálvez», dijo una voz fría al otro lado de la línea, «el caso del menor hondureño debe resolverse de inmediato. Su demora está causando preocupación». Ramiro respiró profundo antes de responder. «Estoy actuando conforme a derecho». «No lo parece. Hay quienes consideran que ha permitido la interferencia de elementos ajenos al proceso judicial». «¿Elementos?», repitió Ramiro, con un dejo de ironía. «Se refiere a la verdad». Hubo un silencio tenso. «Se refiere a su conducta irregular. No ponga en riesgo su carrera por un caso sin importancia». Colgó el teléfono sin responder. Luego se recargó en la silla y cerró los ojos. Ya no sentía miedo, solo una mezcla de tristeza y determinación. Durante años había sido obediente al sistema, un engranaje perfecto, pero ahora entendía que los engranajes también desgarran cuando giran sobre inocentes. Esa tarde, mientras caminaba hacia su auto, un hombre con traje oscuro lo interceptó. «Juez Gálvez, me enviaron para hablar con usted». «¿De parte de quién?» «Digamos que de quienes no quieren que esto se complique». El tono era suave, pero amenazante. Ramiro lo miró con calma. «No tengo nada de qué hablar». «Entonces escuche», dijo el hombre, acercándose. «Si dicta una resolución contraria al protocolo, perderá su cargo. Y tal vez algo más». «¿Me está amenazando?» «Lo estoy advirtiendo. Hay decisiones que no conviene tomar en nombre de la fe». Ramiro sostuvo su mirada unos segundos y luego se alejó sin responder. Mientras conducía de regreso a casa, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes oscuras. Una tormenta se avecinaba, como si el clima entendiera lo que estaba por suceder. En su hogar encendió una lámpara y abrió de nuevo el expediente. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza. «Hay decisiones que no conviene tomar en nombre de la fe». Sonrió con amargura. No era fe lo que lo movía, sino conciencia. La fe había llegado después, como una consecuencia inevitable de haber visto la verdad con sus propios ojos. Horas más tarde, Lucía lo llamó, preocupada. «Recibí una advertencia. Dicen que si sigo ayudando, me suspenderán del cargo». «Ya lo esperábamos», respondió Ramiro con serenidad. «No deje que el miedo la calle». «¿Y si no podemos ganar?» «A veces no se trata de ganar, sino de no seguir perdiendo lo que somos». Lucía guardó silencio al otro lado de la línea. Finalmente dijo: «Entonces mañana presentaré las pruebas ante la prensa. Si quieren callarnos, tendrán que hacerlo a plena luz». «Sea cuidadosa», advirtió él. «No subestime a los que temen la verdad». Al colgar, el juez se quedó mirando el crucifijo reparado sobre su escritorio. Un trueno lejano sacudió los vidrios de la ventana. Afuera, el viento aullaba, arrastrando polvo y hojas secas. Pensó en Mateo, en su rostro sereno, en la fe que había nacido sin esfuerzo en los ojos del niño. «No temas», había dicho aquella voz en la sala. Esa frase volvió a resonar en su interior, clara como la primera vez.
Mientras el reloj marcaba la medianoche, Ramiro entendió que el día siguiente pondría a prueba no solo su carrera, sino su alma. El sistema estaba contra él, pero por primera vez en su vida sabía con certeza que no estaba solo. El amanecer llegó envuelto en un viento seco que levantaba polvo desde el río Bravo. Lucía Ortega se detuvo frente al espejo de su pequeño departamento, con el semblante sereno, pero los ojos enrojecidos. Había pasado la noche imprimiendo documentos, revisando fechas, nombres y sellos. Tenía todo listo para presentar las pruebas de manipulación en el caso de Mateo, aunque sabía lo que eso implicaba. No solo ponía en riesgo su carrera, sino su seguridad. Guardó las carpetas en una bolsa de cuero y se persignó antes de salir. «Por el niño», murmuró. La ciudad despertaba con su bullicio habitual. Vendedores abriendo puestos, autos tocando bocinas, el aire cargado de polvo y calor. Pero para ella, el mundo parecía suspendido, como si cada paso la acercara a una decisión sin retorno. Al llegar al tribunal, notó que algunos colegas la miraban con recelo. Los rumores se habían extendido. Todos sabían que estaba desafiando una orden directa del ministerio. Aún así, avanzó con determinación. Subió las escaleras, cada peldaño más pesado que el anterior. En su escritorio la esperaba un sobre. Lo abrió y leyó. «Queda usted suspendida temporalmente de sus funciones. Proceda a entregar su identificación y retirarse del edificio». Lucía respiró profundo. No se sorprendió. Guardó la carta en su bolso y caminó hasta la oficina del juez Gálvez. Él la recibió de pie con el rostro tenso. «Lo esperaba», dijo él. «Sabía que no la dejarían continuar». «Lo imaginé», respondió ella con voz tranquila. «Pero traje lo que necesitamos». Colocó los documentos sobre su escritorio. Eran pruebas de transferencias, correos internos y órdenes firmadas por altos funcionarios. Todo demostraba que el caso de Mateo había sido alterado deliberadamente. Ramiro hojeó los papeles, incrédulo. «Esto es suficiente para exponerlos, pero le costará mucho más que su empleo». «Mi empleo no vale más que la vida de un niño», dijo ella con firmeza. «Si tenemos miedo de hacer lo correcto, entonces no merecemos llamarnos abogados». El juez asintió lentamente. «Lo presentaremos en la audiencia final. Pase lo que pase». «No, señor juez. Usted lo presentará. Yo ya no puedo hacerlo. Me suspendieron». «Entonces lo haré en su nombre», respondió él sin dudar. Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que ambos estaban en el mismo punto, el momento en que actuar se convierte en fe. Antes de salir, se volvió hacia él. «¿Cree que todo esto valdrá la pena?» Ramiro sostuvo su mirada. «Si salva una sola vida, sí». Horas después, Lucía se dirigió al albergue donde Mateo estaba internado. La hermana Beatriz la recibió con preocupación. «El niño no ha despertado desde anoche», dijo la monja. «Tiene fiebre y no responde a los medicamentos». Lucía corrió hasta el dormitorio. Mateo yacía inmóvil, el rostro pálido, los labios resecos. Se arrodilló junto a la cama. «Mateo, soy yo. Despierta, por favor. Todo va a salir bien», susurró tomando su mano. Entonces, una voz suave llenó la habitación. «Él te escucha, aunque no abra los ojos». Lucía levantó la cabeza. El hombre de la túnica beige estaba allí, junto a la cama, mirándola con una calma indescriptible. «¿Por qué él?», preguntó ella entre lágrimas. «Es solo un niño. No merece tanto dolor». «Nadie lo merece», respondió Jesús con dulzura. «Pero a veces los más pequeños cargan la fe que los adultos olvidaron». Lucía bajó la mirada, temblando. «No entiendo qué debo hacer. Ya lo perdí todo». «No has perdido nada», dijo él. «Has dado lo único que importa, tu verdad». Jesús posó una mano sobre la frente de Mateo. El aire se volvió tibio, como si el tiempo se detuviera. Los labios del niño se movieron lentamente. «Lucía», susurró, «no tengas miedo». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Cuando levantó la vista, el hombre ya no estaba. Solo quedaba un olor leve a tierra y pan, como si la esperanza misma hubiese pasado por ahí. Esa noche, mientras los relámpagos iluminaban el cielo sobre Juárez, Lucía miró hacia la ventana del albergue
y apretó el crucifijo que el niño siempre llevaba. No sabía qué ocurriría al día siguiente, pero sentía una certeza profunda. El sacrificio nunca es en vano cuando nace del amor. Y en algún lugar, más allá del ruido de la tormenta, una voz parecía susurrar su nombre, recordándole que la luz siempre encuentra el modo de regresar. El tribunal volvió a llenarse de murmullos. Afuera, una multitud aguardaba bajo el cielo nublado, mezclando curiosidad y esperanza. Era el día en que el juez Ramiro Gálvez debía pronunciar su decisión sobre el niño hondureño. Los medios estaban presentes, los funcionarios también. Nadie ignoraba que aquella audiencia se había convertido en algo más que un caso judicial. Era una prueba moral. Ramiro se sentó en el estrado, con el rostro sereno pero decidido. A su lado, Héctor le entregó los últimos documentos. Lucía Ortega estaba en primera fila, aunque ya no tenía derecho a ejercer. Había ido como simple ciudadana, sabiendo que su presencia era también una declaración. En sus manos llevaba el crucifijo de Mateo, que había prometido devolverle cuando todo terminara. El niño permanecía sentado junto a la hermana Beatriz. Su semblante era tranquilo, casi radiante. Parecía ajeno al peso de la sala, observando cada detalle con la inocencia que solo conserva quien confía plenamente. El juez golpeó el mazo una vez. «Se abre la sesión», anunció con voz firme. «Este tribunal se dispone a dictar resolución en el caso número 743. El fiscal Rodríguez se levantó con gesto impaciente. «Su señoría, antes de proceder, deseo recordar que la ley es clara. Este menor ingresó de forma irregular y no cuenta con representación legal válida desde la suspensión de la licenciada Ortega. No existe base para retrasar la deportación». Ramiro lo observó en silencio unos segundos antes de responder. «Fiscal, ¿alguna vez ha visto los ojos de un niño antes de firmar su sentencia?» «Mi deber no es mirar ojos, sino documentos», respondió con frialdad. «Ahí está el problema», dijo el juez, y un murmullo recorrió la sala. El juez tomó el expediente y lo sostuvo entre las manos. «He revisado este caso más veces de las que puedo contar, y cada lectura me recordaba que la ley, sin humanidad, se convierte en un arma. Hoy este tribunal no juzgará con miedo, sino con conciencia». El fiscal se puso de pie, alterado. «Señoría, esto es una falta de procedimiento. Su imparcialidad está comprometida». Ramiro lo miró sin titubear. «Tiene razón, hoy no soy imparcial. Hoy soy humano, y es precisamente por eso que hablaré con justicia». Un silencio absoluto cubrió el lugar. Incluso los reporteros dejaron de escribir. Ramiro abrió el expediente y, con voz clara, comenzó a leer. «Consta en los documentos evidencia de manipulación institucional. Se alteraron fechas, se suprimieron testigos y se ignoraron protocolos de protección infantil. Por tanto, este tribunal declara nula la orden de deportación emitida contra el menor Mateo López». Lucía apretó el crucifijo entre sus manos. Algunos asistentes se pusieron de pie, incapaces de contener la emoción. El juez continuó. «Además, ordeno que se otorgue al niño estatus de protección humanitaria permanente bajo supervisión de la Secretaría de Bienestar Social, que se le garantice vivienda, educación y atención médica». El fiscal golpeó la mesa, indignado. «Esto es inaceptable. No tiene autoridad para desafiar una orden ministerial». Ramiro alzó la voz, firme y pausada. «Tengo autoridad para elegir entre el miedo y la verdad. Y he elegido la verdad». El eco de sus palabras resonó en cada rincón del tribunal. En ese instante, el viento sopló con fuerza, abriendo una de las ventanas. Algunos lo tomaron como coincidencia, otros como señal. Ramiro no dijo nada. Solo miró a Mateo, que lo observaba con una sonrisa que parecía contener algo más grande que gratitud. Lucía se acercó al niño y le devolvió el crucifijo. «Te lo prometí», le susurró. «Está en tus manos ahora». Mateo lo sostuvo con cuidado. «Dijo que lo necesitabas más tú», respondió el niño, entregándoselo de vuelta. Ramiro tomó el objeto, conmovido. En su interior sintió una paz que no recordaba haber sentido en años. Miró al público y concluyó. La justicia no siempre se mide en castigos. A veces se mide en la capacidad de ver lo divino en quien no tiene voz.
Golpeó el mazo una última vez. Caso cerrado. El sonido llenó la sala como un trueno. Nadie se movió durante unos segundos. Lucía respiró profundamente, mientras lágrimas silenciosas caían por su rostro. Afuera, la multitud estalló en aplausos, y mientras Ramiro recogía sus papeles, notó algo, una figura familiar en el fondo del tribunal, observándolo con una sonrisa serena. No necesitó preguntarse quién era. En su corazón, supo que Jesús también estaba cerrando aquel caso, no en los libros, sino en las almas que habían decidido creer. Pasaron varios meses desde aquel juicio que cambió la historia de un niño, y con él, la vida de todos los que estuvieron presentes. Ciudad Juárez seguía siendo la misma en apariencia. El polvo seguía cubriendo las calles, los trenes seguían cruzando el desierto, y la frontera continuaba dividiendo sueños. Pero para algunos, el mundo ya no se veía igual. Mateo vivía ahora en una pequeña casa administrada por un programa de bienestar social. Asistía a la escuela por las mañanas y ayudaba en el albergue por las tardes. Su risa, antes contenida, llenaba los pasillos. La hermana Beatriz decía que había traído una luz nueva al lugar, y todos coincidían. Cada noche, antes de dormir, el niño dejaba el crucifijo sobre la mesita, mirándolo con ternura, como si hablara con un amigo que siempre lo escuchaba. Lucía lo visitaba con frecuencia. Su suspensión había terminado, pero decidió no volver al cargo público. Prefería dedicar su tiempo a ayudar en casos de migrantes y menores abandonados. Había aprendido que la justicia más pura no se escribe en documentos, sino en actos silenciosos. Una tarde, mientras observaba a Mateo jugando con otros niños, sintió una paz profunda. Valió la pena, pensó. Lucía, dijo Mateo corriendo hacia ella, hoy ayudé a un niño nuevo a no tener miedo. Le conté que todo va a estar bien. Ella sonrió. ¿Y tú cómo lo sabes? Mateo la miró con la inocencia que solo los niños conservan. Porque alguien me lo dijo, y siempre cumple lo que promete. Lucía acarició su cabello y sintió un nudo en la garganta. No necesitaba preguntar a quién se refería. Desde aquella noche en el albergue ya no dudaba de lo que había visto. A unas calles de allí, Ramiro Gálvez vivía una nueva rutina. Había renunciado al tribunal y trabajaba como asesor en el mismo albergue donde Mateo colaboraba. Cambió el estrado por un escritorio sencillo y las sentencias por documentos de apoyo social. No lo hacía por redención, sino por coherencia. Había comprendido que la justicia que salva no es la que castiga, sino la que comprende. Cada mañana llegaba temprano, saludaba al personal y se unía al reparto de alimentos. A veces, los niños se le acercaban y le pedían que les contara historias. Él accedía con gusto, y aunque nunca hablaba de su pasado, Mateo lo escuchaba con atención, sabiendo que aquel hombre era el mismo que un día había sostenido su destino en las manos. Una tarde, mientras organizaban cajas de donaciones, Lucía se acercó a Ramiro. «Nunca pensé verlo aquí», dijo con una sonrisa leve. «Yo tampoco», respondió él. «Pero supongo que todos terminamos donde debimos empezar». «¿Y cómo se siente un juez cuando ya no dicta sentencias?» «Libre», contestó mirando al horizonte. «Por primera vez, libre de mí mismo». El viento soplaba suave, arrastrando el polvo del patio. Mateo apareció corriendo con un cuaderno. «Mire, juez», dijo riendo, «escribí mi primera historia. Se llama El hombre que escuchó a Dios sin querer hacerlo». Ramiro tomó el cuaderno y lo hojeó, sonriendo con una mezcla de orgullo y emoción. «¿Y cómo termina?» «Termina bien», respondió el niño, «porque el hombre al final aprendió a ver con el corazón». Lucía y Ramiro se miraron en silencio. Las palabras del niño eran simples, pero contenían más verdad que cualquier veredicto. El atardecer tiñó el cielo de tonos dorados. Los tres permanecieron un momento contemplando la luz que se extendía sobre la frontera. Y entonces, sin previo aviso, una figura se acercó caminando desde la distancia. No llevaba túnica, ni resplandor, ni solemnidad. Solo una presencia reconocible, serena, humana. Mateo fue el primero en notarlo. «Mire», susurró, «ahí está».
Ramiro levantó la vista. El hombre sonreía, caminando entre ellos como uno más, saludando con una leve inclinación de cabeza. Nadie habló. No hacía falta. Jesús se detuvo frente al albergue, miró al grupo y dijo con voz suave: «Gracias por recordar que la justicia nace del amor». Luego continuó su camino, perdiéndose entre la luz del ocaso. El silencio que dejó no era vacío, sino plenitud. Lucía miró a Ramiro y a Mateo. Ninguno necesitó palabras. La fe ya no era un misterio ni una promesa lejana. Era un hecho vivido, palpable, transformador. Y mientras el sol desaparecía detrás del río, una certeza quedó grabada en el aire: ningún acto de compasión se pierde. Cada gesto, por pequeño que parezca, deja una huella eterna en el alma del mundo. Aquí, con naturalidad, se invita al público a suscribirse y seguir la historia, recordando que la esperanza también puede contarse, una vida a la vez.